Hola chicos, chicas, espero que anden bien. Hoy vamos a seguir con el módulo de electricidad. Como les comentaba en la clase anterior, electricidad es un tema bastante abstracto que tiene muchas cosas que tenemos que quizás imaginar y no podemos ver. Entonces vamos a ir de a poco y de hecho la clase de hoy va a estar toda dedicada a un concepto único que es el concepto de diferencia de potencial o potential difference. Y nada, les pido que lo veamos de a poco, que vayamos tratando de digerir lo que esto significa de a poquito. Hasta ahora habíamos visto en la clase anterior que definíamos a la corriente eléctrica como los fenómenos producidos por el movimiento de cargas. Y eso amerita una pregunta que es importante, es bueno, ¿por qué se mueven las cargas? ¿Cómo hacemos que esas cargas se muevan? ¿Cómo hacemos que dejen de estar quietas? Que sería lo normal, entre comillas, para que empiecen a moverse de un punto al otro y circulen en el circuito. ¿Y hay alguna forma en la cual yo puedo controlar este movimiento? Controlar cómo se mueven, por ejemplo, controlar la cantidad de corriente, que es la cantidad de carga por unidad de tiempo. Bueno, sí, eso es todo es importante cuando uno arma un circuito y es una parte esencial de cualquier circuito que haya algo que haga, que produzca el movimiento de los electrones. Entonces decimos que los electrones, que son los portadores de carga, se van a mover de un punto a un punto B del circuito siempre que haya una diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Esa diferencia de potencial habitualmente se la conoce como voltaje. Quizás esa es una palabra que la hayan escuchado en algún lado un poco más. Y se lo abrevia con la letra B corta por voltaje. Entonces el voltaje es la diferencia en energía potencial eléctrica, de ahí sale la diferencia de potencial, es diferencia, acá capaz que faltaría una energía, en energía potencial eléctrica entre dos puntos del circuito. Esa diferencia lo medimos también en algo que es parecido a voltaje, que es volts. Volts es la unidad con la cual medimos el voltaje, y de hecho voltaje recibe el nombre de volts y no al revés. Y volts es el apellido de una persona que estuvo trabajando en todos estos temas. Tanto es así, tanto estuvo trabajando en esto que a la unidad con el cual medimos la diferencia de potencial le dimos su apellido como nombre. Está bien, pero hasta acá medio como que no que hemos definido nada. La diferencia de potencial es lo que produce el movimiento y lo medimos en volts, pero ¿qué es un volt? Bueno, esto está en cursiva porque esto hay que leerlo 2-3 veces antes de que se entienda, es medio trabalengua, pero vamos a tratar de descomponerlo. Decimos que el voltaje o la diferencia de potencial entre dos puntos del circuito, entre el punto A y el punto B del circuito, es de 1 volt si un joule de energía eléctrica, o sea, un joule de energía que está en forma eléctrica porque son los electrones que están circulando, se transforman en otros tipos de energía cuando un coulomb de carga viaja entre los puntos A y B originales. Vamos de nuevo, y capaz que al revés ayude a entenderse. Cuando un coulomb de carga, recuérdense que es una cantidad de carga, cuando un coulomb de carga viaja del punto A al punto B, eso generará o transformará una cantidad de energía de 1 joule si la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B es de 1 volt. O, dicho de la tercera forma, hay una diferencia de potencial de 1 volt entre el punto A y el punto B si un coulomb de carga que viaja entre esos dos puntos permite transformar 1 joule de energía eléctrica hacia otro tipo de energía. Es medio un trabalengua y es medio cíclica la definición. Si lo escribimos en forma matemática es lo que tenemos acá. Decimos que la energía eléctrica, por eso E, es la cantidad de carga que se está moviendo en el circuito multiplicado por el voltaje. Y recuerden que la cantidad de carga, cuando hay circulación de carga, cuando hay una corriente eléctrica, la podemos describir como la corriente eléctrica, que era como una especie de velocidad, ¿se acuerdan? Medida en amperes, multiplicado por el tiempo que estoy midiendo. Eso me va a decir si hay
10 columns de carga por segundo y lo multiplico por un segundo, significa que tengo 10 columns. Multiplicado de nuevo por el voltaje para ir a la electricidad. Sé que es medio difícil de entender. Vamos a ir viéndolo de a poquito. Como ejemplo, para ver cómo funciona la ecuación que vimos recién. Si tenemos una diferencia de potencial entre los dos puntos, que es de 3 volts, ahora vamos a ver bien cómo lo generamos. Entonces, por cada column de carga que pasa entre esos 3 volts, voy a tener 3 joules de energía que se van a poder transferir desde la energía eléctrica, transformar de energía eléctrica a otro tipo de energía. Por ejemplo, a luz si tengo una linterna. Pero lo mismo, o mejor dicho, eso lo puedo cambiar. Si en lugar de tener un column tengo 2 columns, entonces voy a tener 6 joules de energía que se transforman en energía eléctrica a lumínica, por ejemplo. O puedo tener un único column, pero una diferencia de potencial más grande, un voltaje más grande. Entonces también, si tengo solamente un column de carga, pero una diferencia de potencial eléctrico, una diferencia de potencial de 6 volts, también voy a tener 6 joules que se convierte de energía eléctrica a otro tipo de energía. Bueno, y acá lo que tenemos es las cuentas de lo que acabo de decir recién, y no es más que eso. 3 joules es un column por 3 volts, y 6 joules puede ser 2 column por 3 volts o un column por 6 volts, y en general cualquier combinación de esto. Todavía no se entiende, probablemente vamos a ver si esta analogía puede llegar a también a dar otra forma de ver la diferencia de potencial. Una analogía es algo que es similar, que es análogo, que es parecido al fenómeno que estamos tratando de estudiar, pero es distinto, pero los parecidos son suficientes que nos permiten tratar de entender una cosa entendiendo la otra. En este caso, supongamos que tenemos dos tanques de agua, dos líquidos, por esto se llama la analogía hidráulica. Hidráulica viene de líquido. Tenemos dos tanques de agua, como los que están dibujados acá, el tanque A y el tanque B, que están conectados por un tubo en el medio. Decimos que esto es lo análogo o lo equivalente al circuito que estamos estudiando, el circuito eléctrico. Y en esta analogía, el agua o las moléculas de agua son análogas, equivalentes a los electrones. Así como está esto, no va a haber flujo de agua. No habría por qué haber flujo de agua. Pero, ¿qué puedo hacer para que haya flujo de agua del tanque A al tanque B, por ejemplo? Bueno, lo que puedo hacer es aumentar la cantidad de agua que hay en el tanque A. Yo aumento la cantidad de agua que hay en el tanque A, por ejemplo, agregando agua o sacando agua del tanque B y poniéndola en el tanque A. Entonces, si esto voy a ver un flujo de agua que va del A al B. ¿Y a qué se debe? Se debe a esta diferencia de altura que hay en el tanque A con respecto al B. ¿Por qué? Porque como el agua en el tanque A está más alta, tiene más energía potencial gravitatoria que el agua en el tanque B. Y ahora también se entiende por qué hablamos de potencial eléctrica. ¿De dónde sale el potencial? Bueno, justamente por esta analogía. Por el potencial viene de la posición de las cosas. En el caso del agua, de la posición del agua respecto al centro de la Tierra. En el caso de la electricidad no queda tan claro, pero esta analogía espero que lo explique un poco mejor. Entonces decimos que el agua se va a mover del tanque A al tanque B porque el agua en el tanque A tiene más potencial gravitatorio que el tanque B. Y hay una diferencia de energía potencial gravitatoria entre el tanque A y el tanque B, que es lo que hace circular el agua. Bueno, en la electricidad pasa lo mismo. Hay un algo que lo que produce es una diferencia de potencial, que es como si levantara los electrones, los levantara y los soltara. ¿Y cuánto los levanto? De qué tan alto los suelto, es lo que me dice el voltaje, la diferencia de potencial. Y fíjense que yo puedo tener un único electrón que lo levanto mucho, entonces cae desde una distancia muy grande, entonces va a tener mucha energía. O puedo tener más electrones que caen de una distancia más pequeña. Entonces cada electrón va a tener menos energía, el voltaje va a ser menor, pero como tengo más corriente, la energía va a ser equivalente. Entonces volvemos a esto. Yo puedo tener dos columns de carga, o sea, el doble de cargas, que los tiro de una altura menor, y me va a producir la misma energía que si tuviera menos carga, pero tirándolas desde una altura mayor. Entonces podemos ver como análogamente que esa diferencia de potencial es como la diferencia en altura que hay en un tanque de agua. Acá les dejo un videito que les recomiendo que lo miren,
que explica todo esto, la misma, usando más o menos una analogía muy similar, dura 4 minutos nada más, y lo explica probablemente mejor que yo, por lo menos mejor gráficamente. Bien, supongamos que ahora entendemos un poco qué es la diferencia de potencial. ¿Qué es lo que produce la diferencia de potencial? Producido por algo. ¿Qué es ese algo? Bueno, habitualmente tenemos dos categorías de las cosas que producen la diferencia de energía potencial. Las baterías, las que nosotros acá llamamos pilas, que habitualmente están compuestas de una o más celdas, y producen esa diferencia de potencial por algún medio químico. No vamos a entrar en detalle porque es complejo, pero bueno, hay alguna reacción química dentro de la pila que produce la diferencia de potencial. Las pilas tienen un polo positivo y un polo negativo, y los electrones van a escaparse del polo positivo y querer ir al polo negativo, y por lo tanto circulan en el circuito. Habitualmente cuando uno dibuja un circuito, que lo vamos a ver más adelante, las pilas tienen un símbolo como el que está acá. Este es el circuito que viene acá, que no está dibujado, está cortado, y son líneas perpendiculares a la línea de circuito, una línea grande para el polo positivo y una línea más chica para el polo negativo. Y eso es por cada celda. Esta en particular es una batería de 2 celdas. En general las pilas es una celda única, pero las baterías de los autos o del celular a veces suelen estar construidas por más de 2 celdas. O más de una celda, perdón. Y también de una forma más general, puedo tener algún otro elemento que me produzca la diferencia de potencial. Y ese elemento general que produce diferencia de potencial se llama fuerza electromotriz. Fíjense que está la palabra fuerza, que es como si hiciera fuerza para levantar los electrones, o como si fuera una fuerza, motiv viene de movimiento, electrones, una fuerza que pone en movimiento los electrones. En general, la batería es una fuerza electromotriz, es un tipo particular de fuerza electromotriz, pero uno cuando pone esto generalmente se refiere a otras cosas, por ejemplo un generador eléctrico, una turbina, que es lo que genera la diferencia de potencial en el enchufe de la pared con el cual nosotros enchufamos las cosas. Capaz que escucharon el 220 volts. Eso es la diferencia de potencial entre un conector y el otro del enchufe de la pared. Cuando pasa algo que les permita a los electrones moverse de un conector al otro, se mueven, porque hay esa diferencia de potencial entre los dos agujeros del enchufe. Bien, y lo último que quiero contarles es, sabemos cuáles son lo que es la diferencia de potencial, tenemos idea de cómo medirla, sabemos qué es lo que lo produce. Está bueno ver cómo puedo sumar y ver que hay dos formas de sumar diferencia de potencial. Una es serie y otra es paralelo. Vamos a ver primero la serie. La serie se refiere a conectar en serie, o sea, poner una pila, por ejemplo, detrás de la otra. O una fuerza electromotriz detrás de la otra. Fíjense que es el polo positivo se conecta con el negativo de la otra pila, y si hubiera más, también positivo con negativo. Esta es la representación del circuito. Fíjense que usamos los mismos símbolos. Por ahora no se preocupen qué es el load. El load es qué es lo que usa esta corriente eléctrica. Podría ser un foco, pero no importa por ahora. Pero fíjense, lo interesante es que están conectados una al lado de la otra, y que los electrones que van a recorrer este circuito, tipo circulando acá adentro, no les queda otra más que pasar por todas las pilas. Si son electrones, primero por esta, después por esta, después por esta. Entonces, como cada pila va a agregar diferencia de potencial a la siguiente, porque los electrones tienen que pasar sí o sí por todas, como que cada pila levanta un poco más al electrón, yo digo que la diferencia de potencial total de este circuito, por ejemplo este punto, perdón, entre un punto por acá y un punto por acá, o un punto por acá y un punto por acá, es la suma de las diferencias de potencial de cada batería cuando están conectadas en serie. En este caso tengo dos pilas de 1,5 volts conectadas en serie. Es como si tuviera una pila de 3 volts. La otra forma es conectarlos en paralelo, como figuran estas dos pilas acá. Conecto el negativo con el negativo de una pila, el positivo con el positivo de la misma pila, y eso lo conecto en el circuito. Fíjense, este es el esquema para 4 pilas. Positivo con positivo, positivo con positivo y con positivo, negativo con negativo y con negativo. Fíjense que acá los electrones tienen muchos caminos por los cuales ir. Pueden recorrer este de acá, este de acá, este de acá o este de acá.
y cuál recorren es aleatorio. Van a ir por cualquiera de esos caminos aleatoriamente. Y cualquiera sea el camino que elijan, van a pasar solamente por una batería. Suponiendo que sean baterías. O por un FEM. O por una fuerza electromotriz. El punto es que siempre va a pasar solamente por una. Entonces, la diferencia de potencial equivalente de estas baterías puestas en paralelo es el promedio de las diferencias de potencial de cada batería. Porque algunas veces paso por una y a veces por otra, y supongo que paso la misma cantidad de veces por una que por otra. Si todas las baterías tienen la misma diferencia de potencial, o sea, son todas pilas de 1,5 volts, por ejemplo, el promedio de algo que es siempre igual es el mismo número. O sea, si ustedes se sacan siempre 8 en las pruebas, el promedio va a ser 8. Entonces, si las baterías son todas iguales, la diferencia de potencial total va a ser el equivalente a una misma pila, a una única pila. Ustedes me pueden preguntar, y bueno, ¿y esto para qué sirve entonces si la diferencia de potencial es igual? Bueno, sirve para dos cosas. Primero es que las pilas, cada vez que pasa un electrón a través de ella y se acelera, o se levanta, o se aumenta su diferencia de potencial, un poco se gastan. Algo de su reacción química interna hace que se gasten un poco y que no puedan hacerlo indefinidamente. Entonces yo poniendo, por ejemplo, dos pilas, los electrones van a pasar un poco por esta y un poco por esta. Entonces cada pila se gasta la mitad que antes. Y por lo tanto duran el doble. Entonces cuantas más pilas tengo, más van a tardar en descargarse las baterías. Las pilas. Y además, en general las baterías, sea cual sea, tienen un límite en la cantidad de electrones que pueden pasar. Un límite en la corriente que pueden aceptar antes de quemarse o romperse. Pero como en paralelo yo lo que hago es dividir esa corriente en dos o más partes iguales, poner más pilas me permite aumentar ese límite. En algunos casos necesito hacerlo porque la corriente que consume el dispositivo que quiero alimentar es muy grande. Para eso sirve poner pilas en paralelo. Bueno, eso es todo por la clase de hoy. Para resumir, la diferencia de potencial es lo que hace que los circuitos se muevan, que los electrones se muevan en un circuito. Cuanto más grande es la diferencia de potencial, más energía tendrán los electrones que se mueven. Y después la energía total será la cantidad de carga multiplicada por esa diferencia de potencial. La diferencia de potencial se puede entender como la altura a la cual los electrones se sueltan, a la cual los subo y los suelto. Es una analogía, no es exactamente así, pero ayuda para entenderlo. Las baterías y las fuerzas electromotrices son los que habitualmente en la práctica generan esta diferencia de potencial. Y cuando varias diferencias de potencial están conectadas en serie, la diferencia de potencial total se suma. Y cuando varias están conectadas en paralelo, se usa el promedio. Bueno, espero que se haya entendido algo. Pueden ver más de una vez el video, anoten las dudas y dejen un tiempo para digerir esto. Son conceptos abstractos y nuevos. Y como siempre en la clase veremos las dudas y repasaremos cada uno de los conceptos. Adiós.